Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. La economía española va a crecer un 6,3% este año y el 5,4% en 2022 según PricewaterhouseCoopers. El estudio realizado en colaboración con más de 400 expertos arroja una mejora del dato en 8 décimas para 2021 y en 6 décimas para 2022 con respecto al primer trimestre del año. El motivo, según apuntan los expertos, la buena marcha de la campaña de vacunación y el levantamiento de restricciones que han influido en el aumento de optimismo ante las perspectivas de crecimiento. En cuanto al momento actual, casi el 87% lo califica como mejor y sobre expectativas para el próximo trimestre. El 92,5% espera que evolucione favorablemente. Detrás de este consenso, y según el informe de la consultora, se encuentra la positiva evolución de la demanda de las familias. El 82% asegura que el consumo va a aumentar en los próximos 6 meses. El crecimiento de la actividad del sector servicios español aceleró en junio hasta su mejor lectura desde marzo del año 2000 ante el levantamiento de restricciones. Así lo refleja el índice sectorial de gestores de compra, PMI, que subió a 62,5 puntos desde los 59,4 del mes anterior. Sin embargo, la fuente de demanda fue principalmente a nivel nacional, ya que las restricciones que siguieron aplicándose a los viajes y al turismo continuaron limitando las ventas al exterior. El PMI de la eurozona crece al ritmo más rápido en 15 años. Según los datos de Markit, la economía del sector privado en los países del euro se ha visto respaldada en junio por los crecientes niveles de producción en el sector manufacturero y de actividad en el sector servicios. El PMI compuesto se sitúa en 59,5 frente al 57,1 anterior, mientras que el de servicios escala hasta el 58,3. La inflación de la OCDE sube al 3,8% en mayo en tasa interanual frente al 3,3% anterior. Los precios de la energía han aumentado un 18,6% en el quinto mes del año, la tasa más alta desde septiembre del 2008. No obstante, la inflación de los precios de los alimentos siguió su senda de desaceleración hasta el 1,3% en comparación con el 1,6% de abril. Según la OCDE, la evolución de los precios de la energía y los alimentos está relacionada en gran medida con los efectos base del año y con el impacto de la pandemia hace un año. La inflación subyacente, excluidos los alimentos y la energía, también aumentó significativamente hasta el 2,9% en mayo. Más de 3.800 empresas presentaron un concurso de acreedores en el primer semestre, un 79% más que en 2020. Según el estudio realizado por DIB, también se ha incrementado el número de disoluciones, que con 15.265 registran un ascenso del 34%. Además, también crece el porcentaje de empresas que presentan al mismo tiempo el concurso y la extinción, conocido como concurso express. Si en junio del 2020 era el 48%, el mismo mes este año porcentaje es del 68%, la cifra más elevada desde el comienzo de 2020. La compraventa de viviendas se disparó un 146% en mayo respecto a 2020, pero cayó un 1,1% respecto al 2019. Pasó de las 37.809 operaciones de mayo del año pasado a las 92.987 registradas el mismo mes de este año. Este incremento de más de 55.000 operaciones en el quinto mes del año se debe al alivio en las medidas restrictivas impuestas para frenar los contagios de la pandemia del COVID-19.
El Tesoro Público volverá a los mercados mañana martes 6 de julio con una emisión de letras a 6 y 12 meses, en la que será su segunda subasta del segundo semestre, tras la realizada el pasado 1 de julio en la que captó 5.286 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado. De cara a la subasta del martes, la rentabilidad de referencia en las letras a 6 meses será el tipo interés marginal del menos 0,572% marcado en la anterior emisión. Mañana primer Consejo de Ministros de julio en el que previsiblemente se va a aprobar el anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. Persigue retardar la edad de jubilación mediante incentivos y penaliza los retiros anticipados. Se trata de la primera pata de la reforma de las pensiones comprometida por el Gobierno con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia. Nueva reunión de la OPEP hoy lunes tras los encuentros del jueves y viernes que no lograron terminar en acuerdo. Emiratos Árabes Unidos ha bloqueado el aumento de la producción y se mantiene en su plan de extraer más en 2022. En lo que sí está de acuerdo es en incrementar la producción en 400.000 barriles más al mes desde agosto hasta final de año. Los títulos de Urbas se disparan hasta en un 6% en bolsa tras comunicar la reestructuración de su deuda. Según el comunicado a la CNMV, la deuda de Urbas está completamente ordenada. En la notificación explica que durante el segundo trimestre del año ha alcanzado acuerdos con entidades financieras y fondos de inversión para la cancelación de deuda financiera y no financiera, culminando de forma exitosa el proceso de cancelación y reorganización de su deuda. China retira la APP de Didi para nuevos usuarios en las tiendas online. Las autoridades reguladoras han exigido a las tiendas de aplicaciones móviles que dejen de ofrecer esta APP. En un comunicado, la Administración del Ciberespacio de China insta a la empresa a tomar medidas concretas para solucionar vacíos legales existentes conforme a las regulaciones y a los estándares nacionales. Daimler, Traton y Volvo han firmado un acuerdo para construir 1.700 puntos de carga para vehículos eléctricos. Las compañías van a invertir 500 millones de euros y montarán la red de carga en Europa. Los postes y enchufes serán para cargar camiones y vehículos pesados. De momento, el acuerdo no es todavía vinculante, aunque los fabricantes quieren iniciar el proyecto en 2022. Más de una cuarta parte de los internautas utilizan 5 dispositivos electrónicos. El 28,2% de los usuarios de Internet usa como mínimo 5 gadgets o más, según un estudio de Red.es. El rey de la electrónica de consumo es el móvil, usado por casi todos los internautas que acceden a la red al menos 10 veces al día. Samsung ha generado en España 14.743 puestos de trabajo en 2020, el 0,1% del empleo total nacional. Esa cifra representa toda la actividad generada por el gigante surcoreano en el pasado ejercicio, teniendo en cuenta desde su plantilla hasta proveedores o comercios minoristas donde se vende sus dispositivos. Durante el periodo, el 100% de los profesionales empleados por Samsung han firmado un contrato indefinido y por cada uno se generan, a su vez, 44 trabajos más. Sacyr Concesiones abre el primero de sus 4 proyectos viales en Colombia. La compañía ha iniciado la operación y mantenimiento del primero de los 4 proyectos 4G que ha completado en Colombia el corredor Puerta de Hierro Palmar de Varela Cruz del Viso. Esta nueva autopista conecta 3 departamentos de la costa del Caribe colombiano y tiene una longitud de 198 kilómetros.
Este fin de semana se ha producido uno de los mayores ciberataques de la historia. La empresa afectada ha sido Kaseya, una compañía estadounidense que vende sistemas y tecnología a otras firmas, principalmente una herramienta de gestión empresarial. A su vez, cientos de empresas clientes de Kaseya han sufrido las consecuencias del hackeo, viendo sus sistemas informáticos bloqueados. Nueva York, París, Londres, las ciudades mejor preparadas para transitar al trabajo híbrido, según un informe elaborado por Savills. Según la consultora inmobiliaria, junto a esas tres ciudades estarían Berlín y Frankfurt, que pueden prepararse para una transición más rápida al trabajo híbrido por los costes comparativamente altos de las oficinas, las prácticas de trabajo flexibles y los confinamientos prolongados. En la página de información sobre el coronavirus, el fin de semana nos deja cifras al alza prácticamente en todas las comunidades autónomas. Los viajes de fin de curso y las fiestas con exceso de aforo y sin distancia están ocasionando brotes en todos los territorios. El punto en común de todos ellos es la juventud de los contagiados, entre 15 y 29 años. Castilla y León reúne hoy a su comité de expertos para abordar la espectacular velocidad de ascenso de esta nueva ola en los jóvenes, mientras que Extremadura lo hizo ya en la tarde de ayer domingo. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, amigos allá en España. Espero que hayan tenido una recargante fin de semana para iniciar toda esta nueva semanita. Y pues vaya, los mercados en Estados Unidos, como bien decían, están hoy pues cerrados. Sin embargo, aquí en la ciudad, en México, pues estamos en mitad de sesión. Estamos con 0,36 arriba, terrenos positivos, principalmente en el sector consumo, lo que ahorita está liderando Grupo Bimbo con 1,68 arriba, la parte de telecomunicaciones con Televisa CPO 1,60 arriba, y regresamos otra vez a consumo, la parte de Alsea, toda esta controladora de franquicias de restaurantes y cafeterías con 1,44 arriba. Y las principales bajas, mis queridos amigos, pues las tenemos otra vez en el tema de controladoras de aeropuertos, en este caso Azur, con 1,46, 1.40, ya acaba de cambiar 1.40 abajo, y bueno, la parte financiera con Grupo Financiero Banregio con 1,46 a la baja. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento de tener a una invitadaza de lujo, mi querido Manuel. Por favor, si nos haces el honor de presentarla. Doctora Laura Iturbide, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en su programa. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, el gusto es nuestro. Gracias por estar en Negocios Televisión. Le quería preguntar, ¿cuál es la situación económica actual en México? Bueno, la situación de México no es muy distinta a otros países que se vienen recuperando de un año de una caída brutal del 8,5%. La verdad es que diversos sectores han reaccionado positivamente, mucho en consecuencia al jalón que le está dando la demanda externa. Como saben ustedes, México exporta principalmente a Estados Unidos, ¿no? Es su principal socio comercial desde esta integración brutal del Teleclan y ahora el Temec, ¿no? Pues esto dio más vigor a la vinculación México, Estados Unidos, Canadá, y Estados Unidos está en una recuperación esquizofrénica, ¿no? Ya estamos hablando de 7-8% de crecimiento este año, fruto de estos estímulos fiscales que se han dado, y ahora el plan de infraestructura, pues prometen un motor adicional a la economía mexicana. Entonces, básicamente, México está respondiendo mucho a las oportunidades de negocios del exterior, a las exportaciones,
y a su alianza con su principal socio comercial. Tenemos un buen clima de negocios en materia de inversión extranjera, ¿no? Interna también ha habido en diferentes áreas una idea de inversión ante estas oportunidades que nos ofrece la renovación de la firma del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Doctora, algo importantísimo que usted estaba escribiendo en recientes fechas, la situación de la deuda versus el crecimiento. ¿Cómo estamos en esta balanza deuda-crecimiento, doctor? Bueno, pues por fortuna en el caso particular de México, y todo, Ricardo, tú sabes, tiene una contrapartida, ¿no? México no optó por un apoyo a la pequeña y mediana empresa, vamos a decir a personas físicas o morales, no tenemos seguros de desempleo como en otros países, y por lo tanto no tuvo una erogación extraordinaria durante la pandemia. Claro, ahora lo tenemos que pagar en el número de pobres. Ahora la estimación es hablar de cerca de 10 millones de pobres más que añadimos y que es muy lamentable y que bueno, esperaremos que una vez que esté la encuesta ingreso-gasto a finales del tercer trimestre del año, podamos ya tener una configuración y no nos podría sorprender que el número de pobres y la desigualdad hayan aumentado más de lo previsto. Sin embargo, en ese sentido, México tiene una relación de deuda todavía controlable y estable, así como su déficit fiscal. No quiero decir que la relación deuda-PIB no haya crecido. Claro que creció, ¿no? Pero mucho por la depreciación cambiaria que tuvimos afectada el año pasado, pero también pues la disminución del PIB. Entonces la razón deuda-PIB ha aumentado. Sin embargo, es otra la historia en otros países. Tomemos Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde el endeudamiento con respecto al PIB es más del 100% y el déficit fiscal es más del 5% del PIB o por ahí. Y bueno, ahora la gran pregunta es el día después. Muy padre la recuperación, parece ser incluso que la economía está sobrecalentada. ¿Cómo vamos a aliviar todos esos problemas de la deuda cuando ya se nota una aceleración de la inflación? Y aquí viene el dilema y el famoso trade-off entre crecimiento e inflación. La Reserva Federal se ha mantenido renuente a incrementar sus tasas de interés hasta no ver una tasa de desempleo históricamente baja. Y el 5% de una tasa de desempleo, pues todavía le falta camino, ¿no? Es decir, mayo tuvo mejores datos que otros meses, pero todavía queda un largo camino. Ellos dicen que todavía tienen holgura y por lo tanto van a aguantar, el mismo Jerome Powell ha dicho hasta 2022. El tema es que sigue después. Y aquí es yo pienso que a lo mejor en aras de disminuir el galopante incremento en precios, ¿no? Porque ahora dicen que es un ataque de costos por el aumento en el precio de las mercaderías, aumento del precio del petróleo, etcétera, lo que está sucediendo. El tema es que no se vuelve estructural, o sea, que no haya una permanencia en el shock de precios, porque entonces sí, las economías como Estados Unidos y otras economías muy endeudadas en el continente europeo, pues tendrán que encontrar ese balance entre crecimiento e inflación. Y a lo mejor esto nos acusa lo que muchos analistas hablaron incluso en la pandemia. Sí, una recuperación de V de Victoria, pero después una cuestión flat, un estancamiento, ¿no? Tipo una raíz cuadrada. Y parece ser que esto podría ser el devenir y bueno, no son buenas noticias para la productividad, ¿no? Entonces tendríamos que sobrevivir algunos años con baja productividad y niveles de precios altos, ¿no? Entonces, mucho dependerá también estas terceras olas que estamos experimentando en el país. Tú sabes que hay una amenaza ya de esta nueva cepa, ¿no? De la India, y que ha aumentado el número de casos. Justo ahorita lo oíamos. Entonces,
otra vez el confinamiento, cuánto el confinamiento, cuánto detendrá la actividad económica. Decía el doctor Carstens en días pasados que ellos lo veían desde el BIS, desde el Banco de Bancos, había una alternativa y que se le estaba apostando. Y esa alternativa era que encontráramos unos fármacos para controlar el virus, porque tal parece ser que el virus se quedará con nosotros pues mucho tiempo más. Entonces, esta es la disyuntiva, Ricardo, realmente que tienen los mercados. Hoy los mercados en auge, las bolsas de valores, los costos de la vivienda, como así se decía, sobre todo por este nuevo esquema de trabajo, de relación de trabajo híbrido, donde las residencias cercanas a grandes urbes pues, se revalorarán, ¿no? Evidentemente, por esquemas más híbridos de trabajo y este nuevo futuro del trabajo que la pandemia trajo. Doctora, la parte sobre todo que nosotros hemos estado experimentando en los últimos 15 días, lo que usted comentaba, la relación, esta cuestión de la política monetaria, que nosotros pues optamos por incrementarlo. ¿Puede platicarnos un poquito, a qué se debió esta decisión de Banco de México de incrementar las tasas, por favor, doctora? Sí, fíjate que la verdad fue sorpresivo para el mercado. Ya esperábamos un incremento, sí, al final del año, pero se nos adelanta en la Junta de Gobierno el 24 de junio, con una mayoría de la Junta. Y la razón estriba, Ricardo, por las presiones inflacionarias. Ya tú puedes soportar que la tasa de inflación esté por arriba del 6%, pues a lo mejor un par de meses, una quincena, pero cuando ya notas que la inflación estructural, la inflación subyacente, la que nos dicta el mediano y largo plazos, está por arriba de la banda de Banco de México, que se ha fijado entre 2 y 4%, pues ya empiezan las preocupaciones, ¿no? Una de las razones por las cuales México ha hecho un control férreo de la inflación en los últimos años, después de haber vivido severas crisis inflacionarias como el resto de América Latina, de cuyo recuerdo no queremos saber, la verdad. No queremos volver a tener inflaciones de 3 dígitos, ni siquiera de 2 dígitos. Bueno, pues es el hecho de que existen muchas presiones y muchos riesgos que implican que el crecimiento en precios pueda seguir muy elevado. Y es por esto la reacción de la Junta de Gobierno. En realidad, pues no, hay mucho debate alrededor porque pues México apenas se está recuperando. Otros argumentaban, bueno, el rebote de precios también tiene que ver con meses muy difíciles en el primer trimestre y los meses de mayo, junio y julio, segundo trimestre del año que ha pasado, que fueron los más duros del confinamiento, donde oferta y demanda, pues, se pararon absolutamente. Entonces, la base comparativa no nos ayuda realmente para tener inflaciones bajas. Pero más que este argumento meramente estadístico o meramente transitorio, está el riesgo positivo, ¿no? Latente de que la inflación se nos dispare y no podamos controlar. Para cualquier economía, tener una inflación controlada es una condición sine qua non de estabilidad macroeconómica. Nosotros tenemos una gran oportunidad de recuperación por todas las oportunidades de negocios en la región con Norteamérica y sería muy lamentable, Ricardo, que perdiéramos la opción y oportunidades de negocios por inflaciones muy altas. Por eso es que se decidió y la verdad es que la tendencia, Ricardo, va a que vamos a tener más aumentos de tasas. O sea, en realidad nos quedan 4 reuniones más de la Junta de Gobierno y esperamos que en al menos 3 haya incrementos de 0.25%, ¿no? Entonces,
realmente estaríamos hablando de que al final del año llevemos la tasa de referencia a 5% y tal vez en 2022 pues al 5.25%. Sin duda, cuando la Reserva Federal comience a elevar las tasas de interés, pues a los mercados emergentes no nos tocará más remedio que hacerlo por la salida de capitales y la depreciación de la moneda. Esto, bueno, pues sí fue una sorpresa, pero se entiende perfectamente las aprensiones que hay en materia inflacionaria. Manuel, creo que tienes una pregunta por ahí para la doctora, ¿no? Así es, doctora, le quería preguntar, bueno, México es un país con mucha pequeña y mediana empresa, con mucha pyme, también hay muchos emprendedores. ¿Cuál es el sentimiento actual de todas ellas en la situación económica en la que nos encontramos? Bueno, sí hay una sensación de dejadez, ¿no? La verdad es que entre los pequeños y medianos negocios les gustaría y nos gustaría, porque nosotros somos promotores de estas unidades, porque son las que dan vida a la actividad productiva del país y son las grandes generadoras de empleo. Hay una como nostalgia de apoyos importantes, se desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor, que fue un semillero de emprendimientos, y sin embargo creo que en la pandemia hubo una reacción muy fuerte que ante la falta de estímulos gubernamentales surgieran varias iniciativas de organizaciones no gubernamentales del sector privado apuntalando a estos pequeños negocios. Es muy interesante lo que está pasando en México y no es, no es exclusivo de México, es un común denominador de América Latina, también en Colombia está pasando, también en Argentina. Hace un par de años se publicó la ley FinTech, entonces México es pionera en toda esta normalización de nuevos emprendimientos FinTech. Y la verdad es que ahora con la pandemia y la transformación digital y el adelanto de la transformación digital 10 o 15 años, pues estos proyectos se fueron al cielo. Hoy podemos contar, gracias a Dios, con varios unicornios, ¿no? Pero y me regocija porque la verdad es que es mucho esfuerzo de jóvenes emprendedores, ¿no? Que los vimos nacer como Clip, el de pagos electrónicos, o Covac, que es la venta de autos usados, o GBM, ¿no? En realidad ahí se perfila una plataforma de crowdfunding, Cubo Financiero, en fin, en México se ha hecho puntal en la incubación, desarrollo de proyectos de emprendimientos digitales financieros, lo cual nos enorgullece mucho porque pudimos poner normatividad al mercado. Entonces, mi respuesta es que sí hay una nostalgia por todo ese apoyo gubernamental que a lo mejor deberíamos de haber tenido para salir con una recuperación mucho más rápida. Creo que estas oportunidades de negocio, tanto en la manufactura como en diferentes áreas de tecnología 4.0 que se ofrecen a México en el área de salud, de movilidad, de ciudades inteligentes, cambio climático, podrían haberse disparado aún más si hubiéramos tenido un poquito más de apoyo, claro, muy selectivo, muy atinado al sector privado por parte de las entidades gubernamentales. No fue así, fue muy poquito el porcentaje del PIB de apoyo. Yo creo que ni siquiera el 1% del PIB o ligeramente arriba, frente a otras, naciones que lo hicieron entre el 15 o el 20% del PIB de apoyo, pero la iniciativa privada está jalando estos emprendimientos. Hay muchas aceleradoras dentro de las grandes empresas, intraemprendimientos que están jalando a jóvenes y a pequeños negocios que tienen mucho más flexibilidad de operación y que están robusteciendo a las grandes empresas y empoderando a los emprendedores para que, si no es con ese emprendimiento, tengan el dinero suficiente y el financiamiento para
poder hacer otros emprendimientos. Entonces, lejos de haber creado un medio pues seco, de sequía de emprendimiento, estamos viviendo un momento importante en la economía mexicana. Doctora Laura Iturbide, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Definitivamente esto amerita que tenga las puertas abiertas aquí para que platiquemos precisamente este impacto de apoyo del sector privado, ¿no?, a esta economía. Muchísimas gracias, como siempre, doctora Laura Iturbide. Un placer estar con ustedes y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Pues es hora de ver ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de emprendimiento digital y cursos online. Buenas tardes. Adiós. Bueno, bienvenidos a Visión Global. Hoy tenemos un tema súper interesante que nos va a explicar Shirley Solís y vamos a hablar de la PNL y de muchas más cosas. Pero primero quiero darte la bienvenida y saludarte especialmente, Shirley. Ay, muchísimas gracias. Súper contenta de estar aquí contigo, una mujer guapísima y con toda tu audiencia. Y claro, un montón de libros, o sea, precioso, me encanta. Mis mejores amigos siempre están ahí conmigo. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te llevó a ser entrenadora de PNL? ¿Y qué es la PNL para quien quizás no ha escuchado nunca esta palabra? Claro, mira, la PNL significa programación neurolingüística. La programación neurolingüística se empezó en los años 70 en el área de California, cuando un profesor y un estudiante en la Universidad de Santa Cruz empezaron a estudiar a lo que le vamos a llamar genios, a personas que eran muy buenas en su trabajo de terapia. Uno de ellos era Fritz Perls, un señor que hacía terapia Gestalt, Milton Erickson, un hipnoterapeuta, una señora que se llamaba Virginia Satir, que hacía terapias familiares, y ellos empezaron a hacer lo que ellos le llamaron modelado, el modelado siendo una asimilación inconsciente del trabajo que estas personas hacían. Entonces, ellos codificaron ese trabajo, ese modelado, como dijeron, bueno, esto es lo que ellos hacen para crear resultados y transformación en sus clientes, vamos a codificarlo, a crear patrones y eso vamos a enseñarlo a las personas. Y eso se convirtió en la programación neurolingüística. Realmente como tal, la programación neurolingüística no era como una ciencia, aunque la ciencia lo ha ido comprobando. Los co-creadores nunca tuvieron como propósito comprobarlo científicamente porque dijeron, si trabaja, entonces trabaja, punto. Eso es lo único que hay que comprobar. Y lo que la hizo bastante famosa fue que en los principios de los años 80, John Grinder, él empieza a enseñar todas estas técnicas a Tony Robbins, el que todos conocemos, el gurú bueno, que no es un gurú, pero es un gurú del desarrollo personal. Entonces, pues él conoce estas técnicas, era jovencito, tenía 18 años, y se propone a llevarlo a todo el mundo. Y como lo ha hecho, y pues se dio a conocer con esas técnicas. Y la verdad es que la PNL ha llegado a todas las industrias habidas y por haber, o sea, marketing, todo lo que es neuroventas, todo lo que son ventas, copywriting, todo lo que es la educación, terapias, etcétera. Entonces, ha sido una rama vamos a llamarle, de transformación, el estudio de la experiencia subjetiva del ser humano y técnicas de transformación para cambiar eso. Y pues yo realmente nunca había pensado, no conocía la PNL, pero empecé a hacer coaching, más como mentoría para padres de familia en el año 2014, y cuando empiezo a trabajar con eso, me doy cuenta de que como que a veces la gente se saboteaba, ¿no? Un poquito nada más. Y yo digo, necesito un poco más, necesito más técnicas. Y un amigo me sugiere, me dice, deberías estudiar eso. Y claro, estudio, entiendo lo que es, sigo estudiándolo hasta que ya me hice entrenadora y ahora puedo certificar a practitioners de programación neurolingüística. Qué bueno. Y cuéntame de tu aventura con el Powerful Parenting Academy, que además me imagino que es precisamente porque eres madre de 6 hijos. Precisamente, correcto. Yo, fíjate, tuve una trayectoria bastante diferente en el cual estudié en la universidad Marketing y Comercio Exterior cuando era joven y me casé muy temprano, empecé a tener hijos y me dediqué a hacer homeschooling. Entonces nunca trabajé así como en una empresa
nunca desarrollé o sea, la parte de negocios mía. O sea, fue como que sí, compraba propiedades, pero siempre estaba muy enfocada en la educación de mis hijos en la casa. Y pues el haber hecho eso, o sea, me di cuenta de que me apasionaba. De hecho, tengo una biblioteca muy parecida a la tuya, más o menos de 5,000 libros y de todo tipo, ¿no? Todo lo que era la parte clásica de los estudios clásicos, historia antigua, historia americana, historia de Latinoamérica, etcétera. Y me dediqué a enseñar a mis hijos en el hogar. Y a raíz del año 2009, yo me encuentro con una situación en el matrimonio que tenía en ese momento de 25 años, estuve casada un total de 25 años, para ese entonces llevaba 16 años de casada y me entero que mi ex tenía una adicción escondida. Y pues empiezo a ir a terapias con él, 3 años, y encuentro muchas herramientas que en ese entonces no eran tan comunes. Y pues digo, ¿cómo es que el mundo no conoce estas técnicas? Y en mí empieza a renacer una mujer nueva, una mujer que empieza como a encontrar un mundo aparte de ser mamá, una identidad fuera del ser mamá. Y ahí es donde surge esta idea de empezar a enseñarle a otros padres lo que yo había aprendido criando a mis hijos. Y Claro. se dio esa muy buena oportunidad de enseñar estas técnicas de desarrollo personal, lo que era, por ejemplo, la inteligencia emocional, cómo gestionar las emociones, el proceso del perdón, cómo poder tener una conversación abierta en la familia de lo que era la comunicación. Y todo eso lo hago parte del curso de Powerful Parenting Academy para padres de familia. Pero así fue como desarrolló y pues ha sido un programa súper exitoso, muy feliz de todos los cambios que he visto siempre con las familias, las mamás, los papás y los niños, por supuesto. ¿Y qué es el código nuevo de PNL? Porque hay un código nuevo. Sí, sí, exacto. Mira, fíjate, el código, esto de la PNL que yo les comenté, al principio pues le llamaban PNL y eso es lo que el mundo le dice PNL, pero realmente es el código clásico. O sea, lo primero que ellos fundaron era el código clásico. Entonces, habiendo un código clásico, uno de los señores, uno de los co-creadores, el señor John Grinder, crea Ujú. algo que se llama el código nuevo de PNL, porque habían algunos componentes que no estaban incluidos en el código original. Trabajo con la mente inconsciente, el llevar a las personas a tener congruencia, que sea un trabajo más ecológico. Entonces él, cuando ellos se separan en los años 80, él continúa evolucionando la tecnología y con una señora que se llama Carmen Bostic desarrollan este código nuevo de PNL, que era mucho más Ok. rápido inclusive que la PNL tradicional y pues llevaba cambios más transformadores y de manera mucho más ecológica para el terapeuta y para el cliente. Y bueno, no solo para el terapeuta, porque se puede usar en liderazgo, se puede usar en todo lo que es coaching, se puede usar en la consultoría, o sea, en coaching de equipos, o sea, eran técnicas mucho más fáciles de aplicar y más rápidas, con mejores resultados. Entonces tuve también la oportunidad de estudiar código nuevo de PNL con John Grinder y en el año 2019. Y tú luego lo que has hecho es expandir eso más y crear una certificación internacional del nuevo código de PNL, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue tomar la base de lo que aprendimos en el código nuevo, o sea, la inspiración de lo que aprendimos en el código nuevo de PNL y añadirle los componentes que nosotros pensábamos que eran importantes para todos los agentes de cambio hoy por hoy. ¿Qué Ok. significa eso? Significa que cuando una persona empieza en este proceso de cambio, de transformación, de ayudar a otras personas, tú dices, bueno, ya sé que quiero ayudar a otros, pero ahora quiero aprender y bueno, voy a sacar una certificación de coaching. Bien, una. Te gastas 3,000 a 5,000 dólares. Perfecto. Después, mira, necesito PNL tradicional. Perfecto. Otros 3,000, 3,500. Perfecto. Después, no, mira, hay una cosa que se llama código nuevo. Déjame aprender eso. No, mira, hay liderazgo. También tengo que sacar una certificación de liderazgo. Inteligencia social. O sea, entonces era como que en esta trayectoria nosotros vamos adquiriendo herramientas, pero se van adquiriendo poco a poco y eso va dilatando el proceso de transformación que tú puedes tener tú mismo y el que tus clientes tienen. Porque si Claro. te vas a demorar 5 años en tener todas esas certificaciones y vas a tener que pagar de 15 a 20,000 dólares, pues te vas a demorar mucho y vas a gastar más dinero. Aunque no es gastar, es invertir, pero realmente cuando hay un proceso mejor, pues es mejor, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos
fue decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas más avanzadas del planeta? Basándonos en la inspiración del código nuevo, tomando el trabajo con la mente inconsciente y diciendo, bueno, ¿cómo podemos darles a las personas un proceso de certificación, de 7 certificaciones en un proceso para que puedan Oh, aportar todo eso, tener todas esas herramientas avanzadas en un proceso donde está todo integrado ujú, y en un proceso mucho más corto y por una inversión mucho menos de lo que normalmente pagarían? Igual una inversión, pero de todas maneras ya mucho más factible. Y claro, involucrando, o sea, algo que nunca se ha visto es esta parte de lo que es el trabajo con la mente inconsciente y el liderazgo. claro. Porque el liderazgo hasta hace mucho era, bueno, 7 pasos para ser un buen líder, 5 pasos para ser un buen líder, 12 pasos para ser un buen líder, pero siempre eran los pasos que tienes que tomar, pero nunca se hablaba de lo que era, quién tienes que ser para ser un buen líder. O sea, ¿qué significa ser un líder congruente? Donde tu Claro. mente consciente y tu mente inconsciente están comunicando, donde comunicas de manera congruente, donde el liderazgo es una transformación de adentro hacia afuera que atrae, que crea un carisma, que atrae a las personas a ti en vez de tú ir a buscar personas que te sigan. Entonces son formatos muy diferentes y que realmente no se han hablado hasta ahora en este campo del desarrollo personal y pues nosotros decidimos ponerlo todo en un proceso incluyendo una certificación que nosotros hemos creado que se llama la inteligencia de impacto social, que es cómo este trabajo que nosotros hacemos de impacto, de transformación, llega a tener un impacto social en nuestra sociedad, que es muy importante. Qué bueno. Y cuéntame tu aventura como CEO de Newmark Corporation. ¿Hacéis eventos? ¿Habéis hecho trabajo por muchísimas diferentes países, ciudades también? Creo que incluido España. ¿Nos podrías contar en qué Sí, consiste este proyecto y misión? sí, bueno, pues imagínate, yo después de que desarrollé Powerful Parenting Academy, desarrollé un evento de mujeres de 3 días que se llama Live Life the Experience. Ujú. Fue un evento increíble, lo hice 3 veces aquí en la ciudad de Miami, fue transformador y pues a raíz de mi divorcio es que yo pongo en pausa esa parte de la mujer, de esa mujer que transforma, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? También pienso que ya venía certificando a coaches, pero con este conocimiento del trabajo de la mente inconsciente, creo Numa, este instituto que existe para crear líderes y agentes de cambio congruentes alrededor de todo el mundo con esta certificación. Entonces, lo que ocurre con esto es que mi visión se expande y Mm, lo veo todo como a nivel global. O sea, entonces tenemos partners en diferentes países de Latinoamérica, en Europa, en Australia. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Después de COVID y todo, y no solo COVID, todo lo que hemos vivido en este último año y medio, bueno, lo que estamos hablando de las diferencias sociales, lo que es la parte de los componentes económicos, lo que es la parte política entrando a la medicina, ponerse la vacuna, no ponerse la vacuna, la necesidad de tener un mundo más multicultural, con más diversidad. Todo esto que ha ocurrido nos ha llevado a la necesidad de tener líderes que realmente podamos rápidamente transformar a nosotros mismos y transformar a nuestros clientes, a nuestro entorno y a nuestra sociedad. Entonces, mi misión realmente es unir a las personas, o sea, como ir buscando. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi abuelita me daba una olla con frijoles y yo tenía que buscar los frijoles buenos, o sea, los que no se iban, que no estaban mal, sacar las piedras. Entonces yo lo veo así, yo digo, yo estoy buscando los frijoles buenos ujú. en esa olla que resuenen con este mensaje de congruencia, de un impacto social y de innovación en el desarrollo personal. Es como la segunda ola de transformación de estos tiempos. ¿Y qué tipo de liderazgo tú crees que es necesario? ¿No? Ya lo has dicho, ¿no? Pero ¿cómo ese líder se puede transformar y qué puede aportar para un mundo donde ahora estamos en una gran incertidumbre y Uf. que sabemos que vamos hacia nuevas vías, hacia una nueva economía, hacia una nueva sociedad? ¿Y qué visión tienes tú, ¿no? ¿Y qué visión quieres aportar a esos nuevos líderes? Mira, yo pienso que primero es súper importante
definitivamente el tiempo de vendedores de humos está atrás. Creo que los compradores de hoy son mucho más conscientes. Los agentes de cambio de hoy son personas que ya están buscando líderes que tienen los pies sobre la tierra. ¿Qué me refiero con eso? Personas congruentes, vuelvo a repetirlo. Entonces, para poder nosotros ser líderes de un futuro, el líder de hoy es ser líderes transparentes, congruentes, de carácter, sin mucho, sin mucho adorno, sencillos, ¿no? O sea, what you see is what you get. Lo que ves es lo que tienes. No somos perfectos, pero lo que tenemos es un compromiso muy, muy fuerte con nuestra sociedad, ya sea a modo local, a modo provincial o estatal, a modo de país y a modo global, dependiendo del llamado de cada persona. Entonces, esa congruencia con nosotros mismos, conocernos más que nunca antes y no dejarnos llevar por esa parte de tengo que ganar dinero, tengo que ganar dinero. El dinero llegará, pero vivimos en una conciencia totalmente diferente, en donde las personas se dan cuenta de, de dónde estamos y si realmente los queremos ayudar. Claro. Entonces, la relación a largo plazo con nuestros clientes, servicio primero, el ser una ayuda, el apoyar, el ser conscientes de la evolución y tener herramientas que no sean las mismas que hemos estado usando los últimos 40 años. Hay técnicas totalmente nuevas y precisamente por eso es que queremos darlas a conocer al mundo, porque no podemos, lo dijo Albert Einstein, no podemos resolver los problemas con el mismo estado en que los creamos. Total. Para poder tener soluciones nuevas, transformadoras, tenemos que aprender a cómo inmediatamente cambiar nuestro estado mental, nuestra manera de pensar y expandir nuestros horizontes como líderes inmediatamente. Y una vez que tenemos ese alto rendimiento, no solo a nivel de cuerpo, no me estoy hablando solo de ejercicio, sino a nivel alto rendimiento en nuestro ser superior, en nuestra mente, nuestra coherencia, el corazón con la mente, ahí es cuando vamos a poder unirnos en colaboración de brazo en brazo con personas como tú, con líderes que tienen visión y ver puntos de colaboración para crear cosas realmente grandes en este mundo. Y bueno, ya pues para concluir, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué consejo les darías a mujeres empresarias como tú además madre de 6 hijos, para conciliar la vida familiar con la vida empresarial? Oh, qué bonito, esa palabra me encanta, esa pregunta me encanta. Mira, los hijos es lo más precioso que tenemos. Yo he visto a mujeres que trabajan muy bien y que hay mucho sentido de identidad y de pertenencia y de éxito cuando en los negocios hacemos nuestro trabajo. Pero en la casa, con nuestros hijos que están viendo todas nuestras fallas, que ya no tenemos paciencia, yo digo, háganle el reverso. O sea, de verdad. Yo antes de lanzar mi primer curso les pregunté a mis hijos, hace no mucho, mi primer curso en esta parte, en este trabajo nuevo que estoy haciendo, les dije, me encantaría saber si cuento con el apoyo de ustedes y si ustedes piensan que soy una persona congruente para yo liderar. Cada uno de ellos me respondió y me dijo, mamá, si no eres tú, ¿quién? Y yo te lo prometo, mi primer trabajo ha sido en el hogar. Y yo lo que les digo es, no vivan con esa culpa de no invertir tiempo con ellos. Es muy, muy factible poder unir esas dos áreas de nuestras vidas y todas las áreas de nuestras vidas e integrarla. De hecho, es una de mis pasiones, de que las mujeres puedan aprender a tener una relación increíble con sus hijos, que se puedan sentir con ese orgullo de verlos crecer, de soltar el control, porque lo que tú haces con tu familia, eso es lo que tú realmente eres. El resto podemos fingirlo todo el tiempo, pero ellos son los que ellos son los que saben quiénes somos nosotros realmente. Y, y pues no hay mayor gratificación para una mujer que es madre que tener una buena relación con sus hijos y saber que lo ha dado y que ha invertido en ellos. Entonces, pues eso también es un área que me encanta y si hay alguna mujer, madre de familia, empresaria, ejecutiva,
que quisiera aprender a hacer eso, pues con muchísimo gusto me encantaría ser su mentora y su coach y guiarla en esa área porque no hay un regalo más grande. Dedíquense a sus hijos, tengan buena relación con ellos y no tiene que ser una cosa por otra. Se pueden hacer las dos al mismo tiempo y bien hechas. Me encanta, claro que sí, se puede con todo. Bueno, Shirley, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo este espacio en Visión Global. Desde luego da gusto escucharte y se nota tu congruencia, tu coherencia y sobre todo el entusiasmo que le pones a las cosas, que creo que ese toque es lo que te hace especial. Así que gracias. Ay, muchísimas gracias, un placer haber compartido contigo y espero que este sea solo el principio de muchas lindas conversaciones y reuniones y colaboraciones. Así sea. Chao, chao. Chao.